Mánex Giberalde apunta a ser otro de los refuerzos del Bilbao Athletic desde la Real Sociedad B para reforzar el centro del campo del Bilbao Athletic, y en este caso venimos una vez más a analizar su juego. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo análisis para la cantera de Zama. Y como ya hemos hecho con Eder García, venimos a este vídeo a analizar las características de juego de Mánex Giberalde, un centrocampista que, bueno, tiene aspectos interesantes que os tengo que adelantar, que me convence un pelín menos que Eder García, pero bueno, vamos a repetir el mismo formato que con Eder y con muchos otros jugadores para analizar cómo juega este jugador, que como ya veis en pantalla, pues bueno, 21 añitos que tiene, 1,93 de altura, un jugador bastante alto, 80 kilos, ha jugado 16 partidos, poco más de 500 minutos, es verdad que no ha sido el año que más ha jugado, solo ha hecho un gol, que es el gol que ha hecho precisamente ascender al Sanse a segunda división. Y bueno, como ya se avanzaba, es un centrocampista que más concretamente es un mediocentro puro, es un jugador de perfil defensivo, lo que la gente suele llamar como pivote, que a mí yo prefiero llamarle como mediocentro, pero bueno, es un jugador interesante sobre todo desde el aspecto defensivo, porque es un jugador de carácter estático, es que es un mediocentro puro y duro. La gente pues lo asociará a Busquets o un perfil así, es que es así, es un jugador pues bueno, que defensivamente no está mal, porque es un jugador que sabe meter el pie cuando toca, y sobre todo es un jugador que sabe dónde estar para ganar una caída o un balón largo. Esto lo he dicho de una forma rápida y fácil, pero bueno, para que os hagáis una idea, primero, bueno, no se ha avanzado el tema de los minutos que he podido ver de él. Es que ha jugado poco más de 500 minutos y yo le he visto poco más de 300 minutos, es decir, casi toda su temporada, ¿no? Salvo 200 minutos que sobre todo han sido el trabajo inicial de temporada. Yo prefiero ver, como siempre, sus últimos partidos, que se recogen, pues bueno, todos los partidos del playoff de ascenso, que es verdad que tampoco ha sido titular, y a lo largo de la temporada ya os digo que es que no ha sido muchas veces titular. Yo, por ejemplo, le he visto de titular frente al Arenteiro, donde veis que ha sumado 68 minutos, jornada 37 de Primera Federación, y luego frente al Zamora, también jornada 12, jugó 75 minutos. Por lo tanto, ya veis que ha sido usado también con un rol más secundario desde el punto de vista de, pues bueno, dame equilibrio, dame ese punto de perfil defensivo que necesito en los últimos minutos. Bueno, os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, a nivel defensivo, primero os voy a enseñar acciones de tackles, de robos, porque es un jugador que sí es cierto que tiene un punto de facilidad para robar balón, sobre todo cuando está cerca de la acción, es decir, que cuando tiene que dar un punto de intensidad, ahí yo creo que le falta un poco, ahora hablaremos de eso, pero que cuando lo ve de cara o tiene que meter el pie porque tiene claro dónde tener que meter el pie para robar ese balón, a eso os tengo que decir que es un jugador que se le da bastante bien, es un jugador que tiene facilidad para recuperar balones. De hecho luego hablaremos también a nivel de datos y vais a ver que es así, pero ya os digo que a nivel de tackles, que cuando hablo de tackles me refiero a entradas a ras de suelo, cuando toca meter el pie, cuando toca, pues eso, recuperar balones con acciones como esta, por ejemplo, cortar una transición a través de hacer una semisegada. Ahí os tengo que decir que Mánex Giberalde es un especialista, o sea, sobre todo, de hecho, mire, ya os lo avanzo a nivel de datos. Fijaros a la derecha donde pone balones recuperados, os lo remarco en un cuadro rojo, pues tiene una media de 11 balones recuperados aproximadamente por partido, en general, o sea, es una media de balones recuperados respecto a los partidos que ha jugado. No está nada mal, es una buena cifra, o sea, eso demuestra que es un jugador que tiene facilidad para recuperar balones, pero es que no solo es en un duelo individual con un jugador para meter un balón, o sea, meter el pie al balón, es, para mí, su mayor especialidad cuando tiene que recoger, lo que os decía antes, caídas. Cuando digo eso es, pues por ejemplo, un balón despejado y está Mánex pues esperando por delante de los centrales, pues ahí está Giberalde para recuperar ese balón. O un balón dividido que termina un balón largo y ese balón pues lo recoge él. Sabe dónde tiene que estar en el campo, tiene ese punto de intuición, digamos, pues para ganar pues esa caída, ese balón dividido, ese ese despeje en cuestión, etcétera, ¿no? Os recojo varias acciones de esto para que lo veáis. Fijaros, por ejemplo, balón que va hacia adelante, ahí está él, se activa rápido, es verdad que luego lanza, pero a mí lo que más me interesa no es ese lanzamiento al espacio, sino cómo se activa para recoger ese balón que va botando, ¿no? Fijaros aquí, balón que se queda un poco a trompicones, balón dividido, y ahí está él para cortarlo y meter el balón hacia adelante. Ya os digo, es interesante que sea un punto vertical para esos balones, pero a mí lo que me interesa es el saber estar y el activarse. O sea, fijaros aquí también, tiene como un don, ¿no? Digamos, de que el balón
que va despejado, balón que va hacia adelante, del rival, ahí está él para cortarlo, para recogerlo, para lo que sea. O sea, por eso también, fijaos aquí también cómo se activa frente a la Morevieta, por eso también creo que tiene una cifra alta de recuperaciones, porque ese tipo de balones creo que también cuenta como recuperaciones, ¿no? Si el balón tiene el rival y lo despeja o intenta jugar hacia adelante, como por ejemplo aquí, una prolongación, digamos, de un saque de banda, pues ahí está él para cortarlo y mandarlo a 3/4 de campo. Tiene ese don, supongo que también entiendo que a nivel formativo, pues bueno, ha sido medio centro siempre, o eso intuyo, o al menos ha sido un jugador del centro del campo, no lo sé, eso lo digo de intuición, pero ya os digo, es muy curioso cómo cada balón despejado, cada balón que va ahí está él para recogerlo. Por lo tanto, ahí os digo que tiene una de sus mayores virtudes a nivel defensivo y luego también a nivel de disputas aéreas. Mide 1,93 m, es medio centro. Pues bueno, a ver, no es un requisito, pero es verdad que tiene mucha facilidad para ganar duelos aéreos. También tiene buenos datos que luego os enseñaré, pero ya os digo que si buscas equilibrio, un jugador que te garantice ganar segundas acciones, ganar caídas, que te pueda recuperar o sostener dos interiores, o quieres un jugador que te gane disputas aéreas, es un jugador espectacular. A nivel defensivo, si quieres ese punto de equilibrio, es que cumple con a las mil maravillas. Por ese motivo, porque es que reúne todas las características defensivas interesantes en cuanto a entradas a ras de suelo, en cuanto a duelos aéreos, en cuanto a ganar caídas, segundas acciones. En eso es un jugador espectacular. Y como os avanzaba antes, vuelvo a poner los datos. Fijaros, segundo recuadro en rojo empezando por la izquierda, bueno, el del medio, tiene casi un 63% de acierto o de duelos aéreos ganados. Es una cifra muy alta realmente, o sea, no es fácil mantener una media alta en cuanto a ganar duelos, porque muchas veces, por mucho que puedas meter bien el pie, o por mucho que vayas fuerte a esa disputa, no tienes por qué ganar ese duelo. Sin embargo, Guibelalde sí que maneja buenas cifras en ese aspecto, y digamos que reafirma un poco las sensaciones que yo he tenido viendo sus partidos, que es que con mucha facilidad gana muchos duelos aéreos. Luego os decía antes que le falta un punto de intensidad. ¿Qué me refiero a eso? A ver, es un jugador que, como ya veis, tiene mucha envergadura, 1,93 m, 80 kilos, es un jugador, ya habéis visto que también a nivel de prestaciones defensivas no anda mal. Sin embargo, cuando tiene que, vamos a decir, dar un punto más en cuanto a intensidad, en cuanto a usar su cuerpo, ahí es donde a mí me genera muchas dudas. Me parece que está como muy poco aprovechado, o él mismo creo que se limita, digamos, con esa falta de intensidad o esa falta de manejo de su cuerpo. Os enseño algunas acciones y a ver si me entendéis por dónde voy. Fijaros, por ejemplo, esta acción que está disputando con un jugador de Zelda Fortuna y que a la mínima que le protege el balón, fijaros que él no termina de dar ese punto de intensidad, ese punto de marcha más para recuperar ese balón. Aquí igual, a la mínima que le protege el balón al otro lado, pues me gustaría que él tuviera ese punto de voy a usar el cuerpo, voy a bracear un poco para ganar ese balón. Algo que yo creo, por ejemplo, que sí tiene Alejandro Rego, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, esta acción también, balón que se le va, o jugador que se le va a la banda, termina haciendo una falta que a mí me parece que se puede ahorrar. Fijaros aquí también, sale a balón. No, me da la sensación de que es verdad que hace un mal control, ahora vemos también algún aspecto técnico que tiene, pero que no termina de usar el cuerpo para proteger el balón o para ir a robarlo. Ahí es donde creo que es un jugador que debería exprimirse mucho más, por la envergadura que tiene, por ese punto de altura y de peso que tiene, porque al final también creo que él, a ver, ya hemos visto que en disputas aéreas va bien, en cuanto a recuperaciones o entradas a ras de suelo, en cuanto a saber meter el pie, va muy bien. Entonces, si encima le diese un par de marchas más a su juego defensivo, o por ejemplo, esta acción que se le va un poco el control en salida a balón, porque además el control lo hace mal, si metiese el cuerpo que tiene, que no es poco, ya ellos, vamos, es que tenemos un jugador total, porque realmente exprimiría mucho su físico y su juego mejoraría mucho, tanto sin balón, en cuanto a recuperar balones, como os he enseñado antes, como con balón, cuando se te va un control, cuando tienes ese punto de se me va a nivel técnico, pues exprimes un poco más tu punto físico y ahí ya tus acciones mejoran muchísimo. Entonces, pues bueno, es una de las cosas que a mí me ha dejado un poco frío de su juego, sobre todo sin balón, por esas prestaciones físicas que tiene, ¿no? Un jugador cuando tiene esas prestaciones físicas, cuantos más las primas, más vas a mejorar tu juego, ¿no? Y si no, que le pregunten a Fernando Llorente y a Caparrós, ¿no? Que se decía mucho eso de usar su cuerpo. Pero bueno, eso es un poco lo que se refiere a juego defensivo, que a mí me parecía lo más interesante de él. Y luego con balón, pues a ver,
hay ciertas cosas que están muy bien y otras que no tanto. A ver, es un jugador que no le pidamos que rompa líneas constantemente o que pise área rival, porque es un jugador al final que ha jugado muchas veces pues de mediocentro puro, ha jugado incluso alguna vez de central, o sea que no vamos a ir a expresiones muy ofensivas o muy miradas a área rival, pero por ejemplo, a nivel de distribución, pues a ver, es un jugador relativamente fiable en entregas en corto, en cuanto a, bueno, si tienes que mover un balón de un lado a otro, darle un punto de circulación de balón, está bien. A mí personalmente lo que más me ha gustado es que cuando tiene las ideas claras y tiene que activar a un jugador a través del tercer hombre, es un jugador muy bueno. O sea, que cuando juega rápido, cuando sabe dónde tiene que dar ese balón, cuando juega uno o dos toques, es un jugador espectacular. Por ejemplo, recibe balón, rápidamente romper línea. Aquí en salida balón, activar a lateral a través de la atracción de los jugadores del Celta en salida balón. Aquí lo mismo, es una acción muy similar, pero además rompiendo, digamos, la línea, pues dando el balón en ese intervalo de jugadores, ¿no? Fijaos aquí, juega de cara a un jugador del Sanse, activa rápidamente a extremo con un paso un tanto extraño, pero tiene la idea clara y el balón llega ahí, ¿no? Fijaros aquí también, idea clara, profundizar con el jugador de arriba, pues rápidamente con un pase activar tercer hombre para romper esa línea. En eso Gibraltar es un espectáculo, porque ya os digo que se nota cuando tenéis ideas claras, tiene muy automatizado el tercer hombre y eso se nota, porque las acciones se nota el nivel técnico, se nota la toma de decisiones, se nota cómo mejora las acciones a nivel combinativo. En eso Gibraltar es un experto. ¿Dónde a mí me falla un poco con balón? Pues en algunos pases yo los he entrecomillado en difíciles. Cuando me refiero a difíciles es pues balones que tengan que romper líneas, balones que muchas veces se complica mucho a nivel técnico en la forma de hacer el pase. Es decir, muchas veces intenta dar balones con el exterior en situaciones muy incómodas o que no. Podría simplificar mucho más esas acciones de pues balones filtrados, no sé, no. Creo que es un jugador creo que se debería más, vamos a decir, a limitar para mejorar su juego en cuanto a voy a dar pases de seguridad o voy a dar ese tipo de acciones de tercer hombre, decir, vale, cuando sé que puedo activar a mis jugadores hacia adelante o tengo que buscar a un tercer jugador porque sé que va a estar en ventaja, lo hago. Si es filtrar un balón, si es complicarse mucho, intentar... O sea, ya habéis visto que sabe romper líneas, pero en situaciones es que tiene las ideas claras. En el momento en el que tiene que pensar mucho, que hay jugadores encima, que no hay mucha ventaja en los jugadores, ahí se nota que hay mucha pérdida. Y al principio pensaba que era una cuestión puntual, pero luego iba viendo los partidos y veía que no era así. Por ejemplo, aquí, un balón que... No sé por qué le da como con la puntera semi-exterior. O fijaros aquí, está conduciendo e intenta filtrar el balón con mucha ventaja, entonces el balón se le pasa de fuerza. Es una cuestión técnica, de que es un jugador que, a ver, tiene aspectos técnicos que no están mal, pero no tiene ese punto técnico como para dar balones así, balones filtrados, balones más complicados. Y luego a nivel, yo creo que de toma de decisiones, al final, yo creo que cuando piensa mucho, intenta dibujar pases que yo creo que no... Vamos a que se me entienda, con respeto, que no sabe dar, pues por una cuestión técnica, ¿no? Fijaros aquí, un balón de un intervalo, por darle con el exterior, pues falla. O aquí igual, activar excesivamente rápido, muy forzado, pues en balones, en situaciones en las que no hay tanta ventaja para ese pase. Es decir, no saca ventajas de sus pases, sino que saca ventajas de las situaciones del partido. Es decir, cuando hay un jugador solo y activa un tercer hombre. Cuando es filtrar un balón de ese estilo en el que no hay ventaja o que tiene que pensar o que tiene que dar ese punto técnico de más pues para que el balón le llegue al jugador que está haciendo el desmarque, etcétera, ahí no te lo va a dar bien porque no tiene esa capacidad. Creo que me he explicado, espero que se haya entendido para que entendáis dónde está su aspecto técnico. Por lo tanto, te va a dar distribución de balón mínima, es decir, te va a dar buena circulación, te va a ser fiable en el pase en corto, pero si tiene que, vamos a decir, distribuir en exceso o filtrarte en un balón muy complicado, yo creo que técnicamente no le termina de dar. Dicho esto, con todo lo que os acabo de explicar, bueno, antes de dar la conclusión, último dato que os quería enseñar, el tema de pases, a ver, tiene un 74%, y os enseño en el punto que os remarco a la izquierda del todo. No es la cifra más alta de pases logrados que puede llegar a ver. O sea, no es un jugador que te sea excesivamente fiable a nivel de pases. De hecho, con Eder García, si no recuerdo mal, lo doy de memoria, tiene más o menos un 80% de acierto de pases. No es un jugador que te acierte muchos pases, vamos a decir, arriesgados, ¿no? O sea, creo que los datos en lo que os he explicado están ahí.
te va a dar lo mínimo pues para eso, para distribuir balón de central o a lateral o acciones de tercer hombre, bien. Luego arriesgarse mucho en el pase, pues no. Con todo esto que os acabo de explicar, ¿es un jugador que habría fichado yo para el Athletic? Pues a ver, yo entiendo que su fichaje viene por las bajas de Rego y Guerre. O sea, yo entiendo que Eder García es el relevo de Guerre, que Rego, o sea, que Iberalde es el relevo de Rego, vamos a decir. Y yo entiendo que es un jugador que, bueno, entiendo que te puede dar ese punto de... Es un jugador que sabe lo que es la primera federación, que tiene 21 años para 22, por lo tanto, pues entiendo que te puede dar ese punto de calma para otros jugadores. A mí, como jugador, como fichaje, vamos a decir estrella, no lo veo. Es un jugador que, como recurso de plantilla, está bien. De hecho, así lo ha sido en el Sanse este año. Por los minutos, creo que está ahí. Desconozco el motivo sobre si hay alguna cuestión más, pues a nivel contractual, sobre si ya, no sé si la Real no contaba con él. Eso no lo sé. Pero bueno, el rol que ha tenido, yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que haya otros jugadores. Yo desconozco la plantilla de la Real Sociedad B, pero entiendo que igual hay otros jugadores que te puedan dar más. Entiendo su fichaje como un recurso, es decir, si tú le vas a fichar para tenerle en banquillo, para tenerle en situaciones en las que necesitas ese punto de equilibrio que os decía antes, está muy bien. Para ser titular indiscutible como lo ha sido, por ejemplo, Rego este año, a mí me genera ciertas dudas, porque no es tan completo, porque creo que no te da tanto. Ahora bien, ojalá me caiga la boca. Yo digo las sensaciones que me da a nivel de datos, a nivel de lo que he visto yo, a nivel de juego. Los minutos me dan igual, porque puede cambiar mucho la situación, ¿no? De su situación a nivel deportiva, quiero decir. Pero bueno, a mí a nivel de rendimiento hay ciertas cosas que me generan ciertas dudas, pues lo que os decía, a nivel de intensidad, a nivel de algún aspecto técnico, creo que puede mejorar bastante. Un aspecto a nivel de pases, a nivel de controles, tiene un cierto margen, sobre todo porque el físico lo tiene, las prestaciones defensivas las tiene en cuanto a lectura de juego, por lo tanto puede dar un pasito adelante. No sé qué opináis vosotros, no sé si lo habéis visto más, si os convence más o menos lo que os he explicado en este vídeo. Yo intento ser sincero, cuando un jugador me gusta mucho, Eder García, pues os he hablado bien de él porque sí me convence un pelín más. Con Iberalde sí tengo algunas dudas a nivel de juego. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Os invito a apoyar, a comentar como siempre, a suscribiros, a darle like, etcétera, que siempre se agradece. Y nada más, espero veros en la próxima, que seguro que es pronto. ¡Agur!